todo el mundo y predicar el Evangelio. Soy la hermana Maria Muhabatiso. Soy de Tayikistán, de la ciudad Kurganjobe. Cuando era pequeña, mi madre me bautizó en la iglesia ortodoxa. Por eso, viviendo entre musulmanes, yo podría decir con confianza que era cristiana. Mi madre no iba a la iglesia ni practicaba su fe, pero nunca se opuso a que junto con mi hermana fuéramos a la iglesia bautista, que estaba cerca de mi casa. Allí nos enseñaban a rezar, a cantar canciones religiosas y estudiábamos el catecismo. Pero luego esta iglesia se mudó a otro lugar y mi hermana y yo dejamos de ir. Siempre había oído hablar de la iglesia católica, que era conocida como la iglesia alemana. Mi amiga y muchos conocidos de mi madre solían ir allí. Me hablaban mucho de ella y me interesaba mucho ir a verla. Y así cuando tenía 12 o 13 años, fui con mi amiga y allí conocí al padre Marcelo Brandán del Instituto del Verbo Encarnado. Él fue el primer sacerdote que conocí, pero por diversas razones dejé de ir a la iglesia. Para entonces, mi hermana había empezado a ir a la iglesia católica y realmente me sorprendía cómo ella cancelaba todos sus planes del domingo e incluso para participar de la misa se iba del trabajo. Un día le pregunté si no tenía miedo de perder su trabajo y me dijo que para ella era más importante asistir a misa los domingos, que si la despedían del trabajo encontraría otro. Me sorprendía siempre esto y me llamaba atención. Una vez le pedí acompañarla a misa, pero me dijo que no quería que yo vaya porque haría muchas preguntas. Yo siempre tuve muchas preguntas sobre la religión y no encontraba a nadie que pudiera responderme, ni siquiera mis amigos musulmanes más practicantes. Un día, después del entrenamiento de vóley en la escuela, me encontré con el padre Pedro López y las hermanas, que habían venido con los jóvenes a jugar el vóley en nuestra escuela. Mi hermana estaba con ellos. Me acerqué a saludar y mi hermana me presentó a todos. Nos invitaron a jugar con ellos y nosotros accedimos encantadas. Después del partido, nos invitaron a una merienda. Al final de todo, mi amiga preguntó cuándo tenían la Santa Misa y me propuso ir con ella el domingo, pero yo le dije que no sabía lo que era la Santa Misa. Ella entonces me prometió de explicar y yo fui con ella. Después de la misa nos invitaron a quedarnos al catecismo. Al principio yo me negué, pero mi amiga me propuso que fuéramos a escuchar y que si no nos gustaba nos levantáramos y nos fuéramos. Entonces fuimos a escuchar y lo disfruté muchísimo, porque me di cuenta de que podía obtener respuestas a todas las preguntas que tenía. 4 meses más tarde recibí la primera comunión y me confesé por primera vez. Estos acontecimientos cambiaron toda mi vida. Desde entonces quería pasar más tiempo posible con las hermanas y los sacerdotes. Dejaba todo para estar libre los días que ellos venían. Un día las hermanas y los sacerdotes me invitaron a peregrinar con ellos a Kazajstán, a lo que accedí. Cuando conté a mis amigos que quería ir a esta peregrinación, uno de ellos me dijo que si iba me perdería. Yo me reí de sus palabras sin prestarle mucha atención y me fui de todos modos a Kazajstán. Fue durante este viaje que se me vinieron ideas de entrar a un monasterio. Al comienzo no le di mucha importancia, pero como los pensamientos empezaron a invadirme cada vez más, decidí pedirle consejo a un sacerdote. Él me dijo que rezara para saber qué quería Dios de mí. Yo enseguida le dije que no quería ir a ningún monasterio, porque había decidido casarme. Él me dijo que rezara y que Dios mostrará lo que Él quiere.
Cuanto más rezaba, más me daba cuenta de que tenía que entrar en un convento, y no entendía por qué Dios me lo pedía a mí, no a mi hermana, que a menudo hablaba de querer ser monja. Volviendo a la casa, pasamos por Karagandá y visitamos un convento de carmelitas, y allí pregunté las preguntas que no me dejaban en paz a una hermana. Si podía ser monja sin haber practicado mi fe desde la infancia y teniendo un novio con el que me iba a casar. Después de obtener respuestas a estas y otras preguntas, todavía tenía la esperanza de que estos pensamientos me abandonarían al llegar a casa, pero ocurrió todo lo contrario. Empecé a salir con mis amigos con menos frecuencia. Ya no tenía el mismo interés que antes y me di cuenta de que tenía que dejarlo todo y entrar en un convento. Un día me animé a decirle a mi madre que me iba a ir a un convento y ella se puso a llorar. A mí me dio mucha pena verla así y entonces le prometí que no lo haría, aunque no podía dejar de pensar en ello. Después de un tiempo el padre Carlos Ávila me preguntó por qué no trabajaba ni estudiaba. Y yo le respondí que era porque quería entrar en un convento, pero le había prometido a mi madre que no lo haría. Él se sorprendió de mi respuesta y empecé a hablar con él más seguido. Y me propuso que hiciera ejercicios espirituales para entender lo que Dios me pedía. Pero él tenía que ir de vacaciones, por eso me aconsejó de vivir con las hermanas un tiempo para conocerlas mejor y saber cómo viven en la comunidad. Así fue como después de participar de un campamento de jóvenes, me quedé con las hermanas por una semana. A mí me gustó mucho la forma en que vivían, pero ya tenía que regresar a mi casa y veía claramente que si volvía a mi casa en ese momento, no regresaría nuevamente al convento. Entonces le pedí a las hermanas esperar allí la llegada del Padre para hacer los ejercicios espirituales. Quedando con ellas, llamé a mi mamá para avisarle de mi estadía en el convento, ya que le había dicho a mi madre que iba a ir solo al campamento. Cuando la llamé, no sé por qué, le dije que había entrado al convento. Y ella empezó a llorar y decirme que yo le había prometido no entrar a la vida religiosa. Entonces le dije que yo ya tenía 18 años y que podía decidir por mí misma lo que quería hacer. Me gustaba mucho la vida con las hermanas porque me sentía muy feliz y tranquila. Comprendía que este era mi lugar y que estaba en donde tenía que estar. Durante el ejercicio espiritual, el primero que hice en mi vida, estuve a solas con Dios durante unos días. Siempre había querido estar cerca de Dios, pero pensaba que no era algo real porque yo no era digna de eso. En los ejercicios espirituales entendí cuánto Él me ama, que Él se hizo hombre por mí, dio su vida por mí. Entonces me di cuenta de que tenía que entregarle toda mi vida y vivir por Él y para Él. De lo contrario, yo no sería justo con Él. Cada uno de nosotros puede decir que no le habíamos pedido que hiciera este sacrificio, sino lo quiso hacer Él mismo por propia iniciativa. Y es verdad, pero el amor no exige demostraciones o pruebas. El amor tiene una fuerza que cuando alguien ama, el amor mismo impulsa a entregarte por completo a quien amas y estás dispuesto a hacer cualquier cosa por el amado. Y es lo que hizo para nosotros Dios. En mi vida nunca quise fijarme en Dios, porque yo pensaba que Él nos había creado y nos había dejado solos. Pero aún recuerdo que a menudo cantaba el salmo "El Señor es mi pastor", especialmente cuando pasaba por momentos muy difíciles. Y esto me daba fuerza para seguir adelante. Durante los ejercicios espirituales decidí decir mi sí a Dios, dando totalmente mi vida a Él, viviendo por Él, para Él y con Él. Inmediatamente después de los ejercicios espirituales me quedé en el convento sin volver a casa.